le bendiga, amigos y familia Destiny. Estoy muy contenta de poder animarles y darles la bienvenida este domingo para compartir nuestro servicio en línea. Sé que desde tu hogar, con tu familia, estamos conectados. Desde Colombia, Argentina, Perú, Dublín, Estados Unidos. Y nuestras iglesias Destiny Caracas, Destiny Suapire, Turmero, Puerto Píritu, 23 de enero y Guerote. Gracias por estar conectado con nosotros. También tenemos la Fundación Esperanza de Venezuela, la Casa de Samuel, los niños y los jóvenes. Sé que Dios tiene un tiempo maravilloso para nuestras vidas. Dios te bendiga. Queremos darte las gracias a toda la familia de Destiny Church, a todos los amigos de la iglesia Destiny, que cada semana, cada mes nos siguen apoyando con sus donaciones. Y quiero invitarte a que sigas fiel en esto, sigue ayudándonos para seguir creciendo en la obra de Dios. Así que si tú quieres hacer donaciones con ofrendas, con diezmos, promesas de fe, puedes ir a la página web y ahí está toda la información de cómo puedes hacer tus donaciones a la iglesia. Así que gracias por tu compromiso con Dios, y sé que Dios va a bendecirte cada día. Que cada día seamos fieles con lo que el Señor nos bendice a nosotros. Así que toda la información, ve a la página web y ahí está todo lo que puedes hacer para poder ayudarnos en el ministerio. Solo el destino, nuestra alabanza daré.
alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor
Donde está el Espíritu de Dios soy libre. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Pues donde está su Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la duda no puede ya existir. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la duda no puede ya existir. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la duda no puede ya existir. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. Donde está el Espíritu de Dios está el cielo.
Donde está el Espíritu, esperanza hay. Donde está su Espíritu, yo tengo futuro. Donde está su Espíritu, es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte,
Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Señor, te damos gracias. Oh, tú eres quien nos sostiene con tu brazo fuerte. Con tu brazo nos sostiene, con tu brazo nos sostiene para no caer. Oh Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Si no fuese por tu gracia que nos sostiene, tu favor, tu misericordia, Señor, cuando el mar está agitado, cuando las olas, Señor, que vienen son grandes, solamente tu mano, Señor, solamente tu mano fuerte nos puede ayudar, Señor. Por eso te glorificamos y por eso te damos gloria, porque en la tempestad tú nos haces caminar seguros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, Señor, segura estoy. Sí, Señor. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Bienvenidos a nuestro servicio online. Dios le bendiga a todos en el lugar donde usted está. Es para nosotros una bendición, y para mí especialmente, estar en este momento con ustedes trayendo la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, especialmente nuestros hermanos de Perú que se conectan con nosotros. Dios les bendiga. Dios bendiga a toda nuestra iglesia Destiny del 23 de enero, del cual soy pastor. Un saludo a todos mis hermanos. Para mí es una gran bendición estar en este día trayendo algo muy importante, el alimento del cielo para nuestras vidas, que nos mantiene, nos sustenta en estos días
y en estos momentos en que tal vez no podamos reunirnos en nuestras iglesias, tal vez haya cierta distancia, pero nos mantenemos como iglesia unidos por medio de su palabra, y su palabra es una forma de hacerlo. Gloria a Dios. Vamos a seguir con nuestra predicación, nuestras enseñanzas que se ha venido dando en los profetas. Hemos nutrido, gracias al Señor, hemos sido bendecidos con esta serie. Prepárense. Y nunca, creo que todos los profetas de los cuales hemos hablado, hemos estado disertando, han dado un mensaje claro para nuestra preparación y para la preparación de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora nos toca hablar del profeta Zacarías. Zacarías era un joven y él también hace su presentación, su profecía, y también tiene la connotación de prepararnos. Y yo creo que, por supuesto, todos tienen un mensaje que tienen ese objetivo, pero Zacarías creo que hace mucho énfasis porque hace, digamos, un registro muy especial de la palabra del Señor con respecto al tema de la preparación de su pueblo, a quien Él dio la palabra, y con respecto a nosotros que bebemos de esa palabra colocada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a leer Zacarías capítulo 1. Estoy en el versículo 3, que creo que es el centro de todo el libro de Zacarías. Así que dile al pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Ahora quisiera leer el versículo 16 y el 17 del mismo capítulo 1 del profeta Zacarías. Dice como sigue: por lo tanto, así ha dicho el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. La plomada volverá a tenderse sobre Jerusalén, y en ella será edificada mi casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Levanta la voz una vez más y di: así dice el Señor de los ejércitos, mis ciudades volverán a rebosar con abundancia de bienes, y yo, el Señor, volveré a consolar a Sión y a escoger a Jerusalén. Gloria al Señor. Padre celestial, gracias, Señor Jesús, por bendecirnos, Dios mío, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Padre, en esta hora, mi Dios, en que estamos, Padre, disertando de tu palabra, Dios mío, te pido la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este estudio, mi Dios. Padre celestial, bendice, Señor Jesús, con tu presencia, y en este mensaje, Señor, que toque a cada uno, Dios mío, de las vidas, de las almas, de los hermanos, de los que no te conocen, Señor. Y Padre celestial, que tu Espíritu haga la obra poderosa, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nuestro título para este mensaje podría ser Obediencia a Dios y promesas divinas. Hay algo muy especial con esto, y podríamos colocar una frase de transición que podría ser: hay 6 promesas que alcanzan a todos cuando en obediencia afianzan su fe en el Señor. Voy a repetirla. Hay 6 promesas que alcanzan a todos los que cuando en obediencia afianzan su fe en Dios o en el Señor. Gloria al Señor. Hay algo muy importante en lo que es la obediencia. Zacarías hace un mensaje o lanza su mensaje a la obediencia. Lo leemos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3, en el texto tema que hemos colocado. El Señor llama a la obediencia. Dice: vuélvanse a mí. Está haciendo un llamado. Y la obediencia hoy en día tiene varios sinónimos, pero hoy en día esos sinónimos chocan con nuestra sociedad. Por ejemplo, la obediencia, sus sinónimos son docilidad, sumisión, sometimiento, acatamiento. Pero el mundo posmoderno de hoy, el mundo relativista, el mundo liberal choca con este concepto porque no quiere sujetarse a la obediencia. Para ellos la sumisión es un concepto que no cuadra con la liberalidad. Para ellos el acatamiento es un concepto que no va conforme a su diseño, y por eso este concepto
contexto de obediencia que está lanzando el profeta y el Espíritu Santo en esta mañana a través de Zacarías choca con nuestra sociedad. Por eso es que el mundo moderno, o postmoderno, hace su construcción de la sociedad conforme a sus pensamientos y su filosofía, y estructura una sociedad que, por supuesto, al ser hecha de esta forma, comienza a tener sus fallos. Y eso lo vemos en todo el mundo, en todo, podemos decir, no solamente en los países que tienen dificultades, pero solamente no tienen ese problema, sino que también aquellos que son países ricos, que tienen proporciones económicas abundantes, también al ser hechas de esta forma, tienen sus dificultades profundas, porque están hechas conforme a la ley que no pertenece a Dios, o conforme al pecado, que es la ley de Satanás, que es el príncipe de este mundo, y van de un lugar a otro. Entonces, de ese corazón no puede surgir otra cosa que una sociedad corrompida, injusta, una sociedad que amedrenta al pobre, que no atiende a la viuda, que es por toda parte injusticia. Pero hay una cosa muy importante: la desobediencia a la palabra de Dios tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son sociedades como las que vemos hoy en día, en la cual hay todo tipo de problemas y dificultades, no solamente en la sociedad, comienza en la familia, comienza en cada estrato de la sociedad, con muchos problemas, dificultades que van en desmedro de toda la sociedad. Fíjense lo siguiente: la palabra del Señor, el profeta comienza a decir, y esto es un problema que yo lo llamo el síndrome de la viuda samaritana. ¿Por qué? Porque la sociedad y el mundo y las personas desean las bendiciones que Dios da, pero sin ser obediente a Dios. Cuando Jesucristo enfrenta a la samaritana y le dice: ya sabes, yo tengo algo importante para darte, yo tengo algo muy bueno que darte. Ella toma ese momento y dice: yo quiero eso. Ella se le abren los ojos: oye, yo quiero eso. Pero el Señor va a pedirle obediencia, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, y eso es un estatuto del Señor. Entonces, cuando el Señor le dice: mira, pero tienes que arreglar tu vida, ella automáticamente comienza a hacer lo que hace la sociedad, se retrae y comienza a mentir. Entonces, las personas desean las bendiciones de Dios, como la mujer samaritana, pero sin pasar por la obediencia. Y esa es la dificultad que ha tenido desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis. Tenemos esta máxima: Dios da bendiciones, pero debemos obedecer. Entonces, el sistema mundano que tenemos hoy, el sistema egocéntrico que tenemos hoy en el mundo, es un sistema que se fundamenta solamente en sus propios egos y no en la palabra del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el profeta comienza, en el capítulo 1, comienza a hablar, versículo 4 dice como sigue, estoy en Zacarías: no sean como sus padres. Comienza a hablarle al pueblo, a quienes los profetas de antaño clamaron y dijeron: así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero ellos no me hicieron caso ni me escucharon. Palabra del Señor. Voy a repetir la primera parte. Dice: no sean como sus padres, a quienes los profetas de antaños clamaron y dijeron. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está la palabra del Señor colocada por el profeta, y les está diciendo: saben, sus padres fueron confrontados por mi palabra. Las sociedades de hoy en día han sido confrontadas por la palabra del Señor durante toda su historia. Y usted ve la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad siempre ha sido guerra, perdición, injusticia y maldad. Entonces, es lo que está diciendo el profeta. Y cuando vemos la historia, nos vamos hacia la historia del pueblo judío, que es lo que está contando él allí. Él dice: mira, los profetas comenzaron desde Joel, Jonás y el resto de todos los profetas a decirle al pueblo: sigan la palabra de Dios. Al pueblo judío: sigan la palabra de Dios, no hagan injusticia,
caminen en los derechos que Dios ha establecido, que le dio a través de Moisés. Pero ellos desobedecían. Y dice su palabra que Israel en un momento fue rodeado, la ciudad de Judá, por los enemigos a causa de su desobediencia. Cuando los enemigos comenzaron a rodear la ciudad, se quedaron ellos adentro de la ciudad. Y en ese momento estaba un profeta llamado Jeremías. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20, él comienza a describir y recoge, de hecho en todo Lamentaciones, él recoge lo que ha sucedido durante toda la historia de Israel en ese asedio que fue causado por su desobediencia. Y él habla sobre muchas cosas. Él comienza a decir, mire, en el versículo 20 del capítulo 1, allá afuera hacen estrago la espada, aquí adentro predomina la muerte. Está hablando el profeta del juicio que Dios ha enviado sobre esa nación por causa de la desobediencia. Y dice, mira, allá afuera la gente está muriendo, el hambre y la muerte. En el capítulo 4 dice, tanta sed tienen los niños de pechos que la lengua se les pega al paladar. Porque al estar rodeados, ellos no podían salir de la ciudad. Entonces fueron cegadas las fuentes que traían agua hacia adentro de la ciudad y estaban pasando, aparte de hambre, mucha sed, y los niños de pechos estaban sufriendo. Y todo esto, lo que quiero decir es que es consecuencia de la desobediencia. Porque en medio de esta circunstancia, la gente levantaba la voz inclusive hacia Dios, diciendo, ¿por qué nos ha venido esto? Por eso es que el profeta Zacarías comienza a hablarles y decirle, sus padres no escucharon. Y porque no escucharon, eso les sucedió. Gloria al Señor. Pero hablando del asedio y de las consecuencias de la desobediencia, el profeta Jeremías sigue hablando y dice en el versículo 19, cuando llaman a sus aliados, dicen, pidan ayudas a mis amantes, pero ellos me fallaron en la ciudad. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron. Pero obviamente, si Dios no es el que ayuda, ¿quién puede ayudar? En los momentos de dificultades, cuando se desobedece a Dios, no hay a quién acudir. Ellos acudían a hombres, ellos acudían a políticos, ellos acudían a economías, ellos acudían a muchas otras cosas que no era la palabra que Dios había dado, pero no conseguían ayuda porque estaban, repito, en desacato de la palabra del Señor. Ahora hay algo muy importante. Entran en el versículo, Jeremías dice, el enemigo se ha adueñado de todos sus tesoros. Jerusalén ha visto a los paganos irrumpir en su santuario, aun cuando prohibiste que esa gente entrara en tu congregación. Y esto es muy importante para la iglesia. Cuando no hay santidad en el pueblo de Dios, porque no se camina conforme a su palabra, cuando no haya integridad en los hombres y en los siervos de Dios y en las siervas de Dios, el templo de Dios o el evangelio es profanado. ¿Por qué? Porque es tomado en menos. Dios lo permite. Y es lo que está diciendo el profeta. Han profanado el lugar santísimo en donde solamente entraba el sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio. Pero ahí entraron cualquier persona, los soldados babilonios entraron y deshicieron ese lugar. Y es lo que ocurre cuando los siervos de Dios, cuando el evangelio no se practica en obediencia. Y eso es una máxima muy importante que debemos tomar en cuenta. Lo cierto es que el pueblo es tomado porque siguen su camino, no se vuelven a Dios. Jeremías le predicaba, vuélvanse a Dios. Jeremías le decía, saben, si se rinden, la ciudad no será destruida. Pero no siguieron en obediencia al Señor y la ciudad fue saqueada totalmente. Es más, que hicieron algo. Sedequías, uno de los reyes que estaba en ese lugar, que estaba en ese momento, que le tocó vivir el asedio, recibió la palabra de Dios y él obedeció. No, hace lo que hacen muchas personas. Agarró al profeta Jeremías y lo metió dentro de una cisterna, como que si tapándolo al hombre de Dios va a evitar que la palabra que Dios da a través de su siervo caiga sobre las vidas de aquellos que están en desobediencia. Podemos tratar de quitar la palabra de Dios, podemos tratar de no leer su palabra,
Podemos tratar de decir que es vanidad. Podemos tratar de decir que la palabra es una cultura antigua, que es un cuento, que es ficticio, tratando de ocultar, como dicen por allí, el sol con un dedo. Pero no se puede hacer tal cosa, porque la palabra de Dios es eterna y cae. Gloria al Señor. Y así el profeta estaba dentro de una cisterna, pero en ese mismo día, en esa misma temporada, Dios cumplió su palabra y ese rey fue llevado cautivo por los babilonios, tal cual como Dios lo había dicho. Y cayó, como dice, la maldición sobre la ciudad, porque aquel que no está dentro de la palabra de Dios, de su ley, está en pecado. Y la maldición y el pecado es una maldición. Gloria al Señor. Ahora bien, ellos son llevados cautivos a Babilonia, pero Dios allá en su misericordia toca al rey y los deja venir. Eso está en Esdras 2:64. Volvieron 42.360 personas de millones que eran antes. Vemos las consecuencias desastrosas de no andar en los caminos del Señor. Una nación llevada a menos por caminar conforme a sus liberalismos. Se parece mucho a nuestras sociedades. Ahora fíjense lo siguiente. Cuando vuelven, entre ellos venía un joven llamado Zacarías, que es nuestro profeta, porque él debió haber nacido allá. Él nació en cautiverio. Vuelve y lo primero que llegan y ven es una ciudad destruida. ¿Saben? Ellos pueden decir, bueno, vamos a conquistar, vamos a Jerusalén. Tenemos mucha emoción porque estamos volviendo del cautiverio. Vamos a reconstruir nuestra ciudad. Ellos habrán oído, al menos Zacarías habría oído lo que habían dicho sobre Jerusalén, qué había sucedido, cómo la habían arrasado, cómo habían gritado y matado a sus hijos y a sus guerreros y a sus mujeres. Pero Dios le había dicho, vayan y reconstruyan Jerusalén. Dios, yo se lo permito. En ese momento llega Zacarías. Y me supongo que cuando llegan y ven la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, llegan emocionados, pero ven un desastre en sus vidas. Su mundo está destruido. En esos momentos puede venir el desánimo. En ese momento pueden venir momentos difíciles para los hijos del Señor. Hay momentos en que nuestro mundo se cae. Hay momentos en que se caen las perspectivas que podemos traer, el futuro. De mil maneras puede venir ese momento. Pero fíjense lo siguiente. Se fueron a construir, dice la palabra del Señor, que lo primero que comenzaron a hacer, bueno, aquí no hay nada que hacer, vamos a instalarnos. Y comenzaron a construir sus casas. Comenzaron a construir sus hogares. Y parece una cosa extraña cuando Dios le dijo, ustedes van primero a construir mi templo. Ageo, el otro profeta más viejo en edad, había profetizado a ellos, le había dicho, no fabriquen primero sus casas, vayan y primero hagan el templo del Señor. Y vamos a explicar por qué eso es muy importante. Lo cierto es que se van a sus casas. Y eso es una cosa que sucede hoy en nuestra actualidad. Hay momentos difíciles en nuestras vidas. Estamos pasando por momentos de situación de opresión. Y hay gente que ni siquiera piensa en buscar al Señor en esos instantes. Inclusive cristianos, en vez de abrazar a Dios, van y comienzan a hacer cosas en sus casas, cosas en sus vidas, cosas en otros lugares. Y no fabrican el templo de su corazón, que es lo más importante. Ahí comienza la desobediencia. Lo bueno es que estaba la palabra del Señor. Lo bueno es que está la palabra del Señor para corregir. Lo bueno es, mi querido hermano, que hoy está la palabra del Señor tocando tu corazón, diciendo que debes volver a la obediencia de su palabra, al camino en el que comenzaste, al que te fue dado en un momento y que en un momento comenzaste a desviarte. El Señor te habla en este día y te dice, como les dijo en ese momento el profeta Zacarías,
tenemos que comenzar por construir el templo del Señor. Y del Señor verá qué hace con nuestros hogares. Y ese es un principio fundamental del cristiano. Lo dijo Jesucristo. Debemos primero buscar mi reino, primero buscar mis cosas, y yo lo demás lo voy a dar por añadidura. Ese es un principio fundamental bíblico y se ejerce en fe. No se puede ejercer de otra forma, porque al ver el mundo construido, a uno lo que le provoca es ir a arreglar las cosas por uno mismo. Pero el Señor dice: ven acá primero. Es como cuando Elías fue a casa de la viuda, le dijo: prepárame a mí primero. Eso tiene que dar un salto de fe para poder hacer las cosas que te dice la palabra de Dios, porque el profeta en ese momento representa la palabra del Señor. A veces te dice cosas que no tienen sentido hacer. Oye, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Saben? Personalmente me tocó vivir algo parecido. Cuando comienza la crisis en nuestra nación, yo estaba sentado en mi empresa y decía, saqué las cuentas, eso hace muchos años atrás. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí 1 más 2, me voy a otra nación y puedo hacer otras cosas allá. Pero vino la palabra del Señor. Sabes, te vas a ir y vas a estar cómodo, pero yo no quiero que te vayas. Aquí tienes algo que hacer. Y sacando las cuentas, por la lógica, lo mejor era irse, porque tal vez podría estar mejor en otro lugar. Tenía los recursos. Y aquí dije, pero aquí me voy a quebrar, voy a ir a la ruina. Pero les voy a decir una cosa: gracias por la fe del Señor. Hasta ahora el Señor me ha sostenido. Y esas son las cosas que hacen los hijos de Dios. Cuando caminan en su voluntad, cuando ven cosas extrañas que tal vez, oye, que el hombre dice, mira, ¿sabes qué? No, eso no es posible. El Señor dice, es posible porque estás dentro de mi palabra. Gloria al Señor. Y eso es muy importante. Eso es lo que está diciendo el Señor. Alabado sea su nombre. Ahora bien, en ese momento, el Señor viene y les dice, en el versículo 3, que es nuestro centro de atención en esta mañana. Estaban derrotados, tal vez moralmente. Estaban tristes, sus hogares destruidos, el templo destruido. Habían nacido en cautividad, seguían en cautividad porque la potencia que los había dejado salir todavía ejercía un dominio sobre todas las naciones y sobre la nación de Israel. Podemos decir que, oye, Señor, ¿bajo qué circunstancias te debo obedecer? Esa es la pregunta. Ya vimos las consecuencias de la desobediencia, pero la cuestión es las circunstancias ahora de la desobediencia, de la obediencia, perdón. ¿En qué circunstancia debemos obedecer a Dios? Cuando tengamos todo el panorama claro, cuando sepamos que todo nos va a salir bien, cuando estemos físicamente y mentalmente bien como para tomar decisiones, o cuando estemos tristes también, o cuando no veamos salida también, o cuando estemos angustiados también. Es lo que nos manda el Señor. Podemos decir que este grupo que había vuelto de la cautividad decía, oye, nos merecemos un premio, porque venimos de la cautividad, hemos pasado muchos sacrificios, hemos pasado mucho trabajo y venimos aquí a reconstruir. Nos merecemos un avivamiento. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo y venimos. Pero lo primero que Dios le dice a estas personas, a Zacarías, le dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y parece algo extraño, pero Señor, estamos aquí. ¿Qué nos quieres decir con esto? El Señor lo que está diciendo para los cristianos es que tienen que dar un paso más allá de fe en el ministerio o en el trabajo o en tu vida que Dios ha dado en la iglesia y en tu vida en totalidad, en tu vida con Cristo, en tu relación con Él. Es lo que está diciendo el profeta. Tienes que volverte a mí. Y eso de volverse a Él es una ley de Dios para ser obedecida. El que obedece, entonces el Señor dice, que fue lo que leímos, versículo 16 y 17, hay 6 bendiciones que llegan a su vida. Y es condicional. La gente dice,
oye, ¿sabes qué? Pero es que Dios ofrece, es por amor. Sí, es por amor, la gracia es por amor. Pero Dios pide obediencia para llevarte al lugar al que Él quiere que tú llegues. Es más, la obediencia a Dios no quita las libertades. La obediencia a Dios no quita ningún tipo de libertad. Más bien, obedecer a Dios es vivir en la verdadera libertad que el ser humano está diseñada para vivir. Porque el ser humano está diseñado para vivir eternamente. Mientras no obedezca a Dios, está fuera de esa bendición. Entonces, no es libre nada. Los que dicen que son libres, según el modelo del mundo, los que son más esclavos y no saben, no tienen idea que han sido esclavizados por un sistema llamado cosmos creado por el diablo. Pero Dios y Jesucristo ofrece libertades. Entonces, ¿cómo se vuelve Dios? ¿Cómo se vuelve Dios? Hay 3 pasos para la obediencia, para que Dios se vuelva. 1, primero, vemos que quien se vuelve o quien da el primer paso es Dios, el creador del universo. El segundo paso es que Dios es el que busca primero. Vuélvete a mí. Dios es el que hace contacto y siempre ha sido así. Cada ser en este mundo, durante toda la historia, ha tenido la oportunidad de tener contacto con Dios. Al menos un momento de su vida ha sido contactado por Dios. Ahora mi pregunta es, aquellos que no conocen al Señor, ¿qué vas a hacer o qué has hecho cuando Dios te ha contactado? Aquellos que conocen al Señor, ¿qué has hecho cuando Dios te ha contactado para que tengas y des pasos de subir de nivel en tu relación con Él? ¿Qué has hecho? ¿Has obedecido la voz de Dios? ¿Hemos obedecido en sus caminos? Dios se voltea. Dios te dice entonces, vuélvete a mí. Y te dice, volverse es una conversión. Entonces es increíble, porque este mensaje se los está dando al profeta para que se los dé a aquellos que teóricamente están cumpliendo la palabra del Señor. Pero Él les dice, tienes que convertirte, tienes que dar un giro. Hay momentos en que en nuestras vidas como cristianos, en nuestras vidas como predicadores, como evangelistas, como pastores, como miembros de una iglesia, cae en una rutina. Entonces Dios hace un llamado, dice, vuélvete a mí, vuélvete a los principios. Las rutinas dentro del cristianismo destruyen muchos planes que Dios tiene para la iglesia. Entonces, en ese instante el Señor dice, tiene que haber una conversión, un giro. Gloria al Señor. Ahora, una vez que el cristiano está en ese lugar, Dios se voltea y hace su obra, la obra maravillosa que Él quiere hacer. Y dice en el versículo 16, volveré a compadecerme de Jerusalén. Y es que Jesucristo es compasivo. Nos recuerda cuando Jesucristo dice en una versión, dice, tengo compasión de la gente. Cuando había mucha gente que estaba siguiéndolo a Él, dice, porque ya hay 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Me parte el corazón, dice una versión más actual, me parte el corazón. Dios se vuelve con compasión y lo está diciendo el profeta. Cuando obedecemos, Dios es compasivo en nuestras vidas. ¿Y qué sucede cuando Dios es compasivo? Bueno, hay milagros. Jesucristo iba caminando, iba una multitud con Él y llegaron a una ciudad de la cual salía otra multitud. Pero esa multitud venía triste porque venía una mujer viuda con su hijo que había fallecido, lo iba a enterrar. Entonces el Señor entra en ese momento, cuando llega dice, tuvo compasión de ella porque había perdido a su marido y había perdido a su único hijo. Dios se movió a compasión. Esa mujer obedeció al Señor porque permitió que un extraño tocara el féretro de su hijo. Imagínense, Jesucristo se compadece de alguien, se compadece de la humanidad y la humanidad dice, no toques mis cosas, no me digas qué hacer, no me digas cómo caminar. ¿Cómo puede Jesucristo hacer milagro en esas circunstancias? Pero esta mujer obedeció al Señor, se quedó tranquila.
se quedó sumisa. No era liberal. No era de esas que andan proclamando liberalismo y muerte. Jesucristo tocó el féretro e hizo el milagro del Señor, porque es lo que hace su compasión. Ahora bien, el Señor sigue diciendo: la plomada volverá a tenderse sobre Jerusalén. Y esto habla de justicia. Y es lo que menos vemos en los sistemas nuestros. Es lo que menos vemos en la familia. Es lo que menos vemos en la sociedad. Es lo que menos vemos en cualquier lugar. Dios, cuando establece la obediencia, establece justicia. Y es la medida que Dios está buscando. La plomada es una medida. Sin eso no se puede construir derecho. Por eso es que Dios dice: mi palabra, cuando la cumples, cuando caminas en ella, vas a construir de forma correcta. Y es lo que quiere el Señor. En Efesios dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el fin que Dios está buscando. Es lo que estaba hablando el profeta. Pero aquí Pablo lo profundiza y dice: debemos llegar a esa plomada, a esa medida. ¿Cómo? ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Sabe? Cuando alguien está a este nivel, a la medida del nivel de Cristo, como dice Pablo, podríamos poner un ejemplo con el salmista en el Salmo 42, como dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él estaba angustiado, él tenía dificultades, él tenía problemas, pero entonces dice: y te turbas dentro de mí. Pero el que está a la medida, el que está al nivel que pide Cristo, el que está en la plomada, dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria al Señor. Debemos buscar eso, querido amigo, querido hermano. Debemos buscar esa medida. El Señor dice: será edificada mi casa. El templo de Dios en el hombre es su centralidad. Fíjense que edificar la casa de Dios, según lo que tenemos aquí del profeta, viene después de la justicia. Una vez que tienes la palabra de Dios, que es su justicia, que es su ley, una vez que eso sucede, entonces se construye el tabernáculo de Dios en el corazón del hombre. Porque del corazón del hombre es donde surgen todas las cosas. Cuando Dios se mete allí en el corazón, que construye ese templo, entonces el hombre está a la medida de la estatura de Jesucristo, el ser, el cristiano. Y eso se logra con la obediencia. Y de allí viene lo demás, querido hermano y querido amigo. Querido amigo, Dios quiere crear en ti un hombre nuevo. Él dice en Apocalipsis: yo vengo a ti y voy a cenar contigo. Voy a tocar tu puerta. ¿Abres tu puerta en esta mañana al Señor? Querido hermano, el Señor quiere que camines con Él. Lo estás haciendo. Pero el Señor hace un llamado a una mayor obediencia, a una mayor compenetración en este día con Él, para que camines a niveles espirituales. Decía el salmista: en mis alturas me hace andar. El Señor quiere llevarte a esas alturas. El Señor quiere meterte en ese lugar. Porque de hecho termina la palabra el profeta diciendo: el Señor volverá a consolarlo, a consolarnos, y serás escogido. El plan de Dios, querido amigo y querido hermano, no es para este mundo solamente. El plan de Dios se mantiene para toda la eternidad, porque fuimos escogidos con amor para ser sus hijos por toda la eternidad, ser mostrados como trofeos de Dios por su sangre. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros y para nuestras vidas. Quiere una bendición grande. Quiere que caminemos y estemos preparados en obediencia. ¿Qué harás ahora con esto? ¿Qué harás, querido amigo, que Dios está tocando tu puerta y te está diciendo: lo que estás pasando le pasó ya a gente anteriormente, y yo quiero llevarte a niveles espirituales, a ponerte con mi Hijo Jesús,
y que estés en las alturas conmigo. ¿Qué es caminar en las alturas? Es andar conforme a la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, Dios mío, que nos has permitido hablar, Señor, de tu palabra. Señor, deseamos obedecerla. Dios mío, a veces dudamos, Padre. A veces, Señor, nos vamos por otro camino. Levanta, Señor Jesús, nuestro corazón y danos la fortaleza para obedecer a tu palabra, mi Dios. Quita la duda, Padre Celestial. Quita, Señor Jesús, Padre Celestial, los pensamientos que nos llevan a actuar, Padre, en contra de tu palabra y no obedecerla. Quita, Señor, aquellos pensamientos que hacen ver las cosas más fáciles cuando no las son. Más fácil es seguirte a ti, Dios mío. Danos de tu poder, de tu espíritu, para poder andar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.